Muy bien, ahora nos vamos al Congreso de la República y vamos a conversar con un experto. Un experto, lo conocemos a algunos años, un experto en el tema de la legislación electoral y la legislación parlamentaria. Además, profesor universitario, ha sido ex oficial mayor del Congreso de la República, una trayectoria impecable con libros incluso, y ahora está con unos videos. Esto me estoy refiriendo al doctor César Delgado Güemes. Estaba viendo un poco la trayectoria de los 14 libros y la reseña de los 4 videos. Hay videos que ha dado a conocer, que están en su página, que también la vamos a dar a conocer en el transcurso de esta entrevista, de preparación a los futuros congresistas que van a asumir a partir de del 28 de julio la representación de sus jurisdicciones. Le doy la bienvenida al doctor César Delgado Güemes. Bienvenido a Ánfora 2021. Luego de varias coordinaciones, al fin estamos para poder conversar con todos nuestros televidentes de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en el Congreso de la República. Doctor Delgado, bienvenido. Estimado Néstor, buenos días, muchas gracias por la invitación. Primero me permitiría hacerte una pequeña corrección. Mi apellido no es Güemes, es Güemes, no lleva diéresis. Y lo otro que has hecho una mención me parece interesante, la referencia que haces a los videos. Como tú conoces, me jubilé del Congreso en diciembre del año 2019 y a partir de entonces he procurado tener algún tipo de vida útil. Mi vida útil se ha concentrado en el aprendizaje de medios de difusión que permitan llevar la experiencia que uno ha adquirido con los años en el Congreso, de manera que se pueda compartir de manera totalmente gratuita y que de esa forma se conozca mejor el Congreso. Entonces, es cierto que he publicado recientemente 4 videos que se dedican fundamentalmente al proceso de constitución del Congreso, de manera que los próximos congresistas tengan material con el cual orientarse. Pero en realidad, a partir de mi canal en YouTube, ya tengo colgados más de 260 videos en el curso del último año, en el que he aprendido a trabajar de esta otra manera desde la virtualidad. Entonces, lo que he hecho a partir de esos 4 videos ha sido agenciármelas para hacérselo llegar a cada uno de los 130 congresistas. Luego de un par de días, constato que lamentablemente tampoco sirve de mucho porque el nivel de acceso que tienen al material que les ofrezco gratuitamente para su propia capacitación es consultado a lo más por 3 o 4 de los 130. Eso es un mal indicador y un mal presagio para mí. Un comentario también, es válida la aclaración del apellido César, que no nos jubilamos, ¿no? A quienes tenemos pasión por nuestra profesión, la jubilación no existe y César Delgado Güemes es una demostración de ello. Vamos al tema. Vamos a dar a conocer en su momento la página para que los congresistas, porque es una preocupación, ¿no?, que tan pocos congresistas hayan accedido a una oportunidad gratuita, además de lo que significa el trabajo parlamentario, la responsabilidad que tienen con el país, más que con su agrupación política. Pero creo que está sirviendo. Yo he seguido ya el primer video, César, y creo que va a servir para los futuros, para los jóvenes, porque tiene toda la vigencia y va a tener la vigencia en tanto no se cambien alguna de las reglas. Y ahí quiero entrar al funcionamiento del Congreso actual, un Congreso que tiene muy poco periodo de gestión, pero que hay que hacer alguna evaluación y un comentario del especialista, que es César Delgado. Y hay una cuarta legislatura que no estaba prevista, una modificación del reglamento, unos objetivos que se fijaron y que no se han cumplido, como el tema de la cuestión de confianza,
que es lo que ha llevado a la crisis que hemos tenido, la opinión. Pero queremos la opinión del experto con respecto a toda esta situación que tiene este Congreso de la República y que está medio entrampado también con algunas situaciones de cuestionamientos a la mesa directiva, especialmente a la presidenta. Un panorama complejo que espero que lo puedas tomar, César, en el tiempo que consideres. No hay ningún problema. Adelante. Néstor, mira, en principio es cierto, la crisis por la que estamos atravesando ha sido consecuencia de que operadores del sistema de gobierno no hayan sabido manejar las relaciones que el pueblo quiso que existieran entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, como consecuencia de lo cual se inventó la categoría de la denegación fáctica que permitió o facultó al presidente de la República disolver el Congreso, a mi juicio, equivocada o inconstitucionalmente, a pesar de que el Tribunal Constitucional ha avalado ese desequilibrio de nuestro régimen político. Entonces, a partir de la elección del día 29 de enero del año 2020, los congresistas que se instalaron el día 17 de marzo del 2020 ya tenían la obligación de revisar el tremendo perjuicio político y constitucional que se había ocasionado y generado a raíz del mal uso de la facultad de disolver el Congreso. Esta obligación la han tenido pendiente, como digo, a partir del día 17 de marzo hasta el 18 de diciembre del año 2020. Era la oportunidad en la que, valiéndose del mecanismo que permite la Constitución en el artículo 206, pudieron haber reformado la Constitución de forma tal que se aclarara que estábamos ante una situación en la que el presidente de la República no puede proceder a su solo arbitrio a entender o a calificar la aprobación o el rechazo de una cuestión de confianza sin previamente haber recibido la comunicación del titular del Congreso en la que se le notifica que la cuestión de confianza ha sido aceptada o rehusada. Este proceso se llevó en efecto a cabo en el Congreso el día 30 de septiembre, pero el presidente de la República, valiéndose de la televisión, apareció en las cámaras cuando todavía estaba en proceso la votación de la cuestión de confianza y él calificó que la confianza había sido rechazada porque se había rechazado la cuestión previa presentada por la congresista Indira Wilca para que se suspendiera el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, esta obligación la tenía este Congreso. Lamentablemente llegó el día 18 de diciembre y no había tramitado la reforma constitucional. Una vez que surgió el peligro el peligro que se generó en el Perú con el temor, mejor dicho, el temor que se generó en el Perú con la primera vuelta a raíz de los votos recibidos por el Partido Perú Libre, se generó el temor de que podría abusarse nuevamente de esta facultad presidencial, en razón de lo cual se previó la necesidad urgente de actuar y hacer lo que debió haberse hecho hasta el día 18 de diciembre del año 2020. Entonces, la herramienta de la que se valió este Congreso fue la reforma del reglamento del Congreso, de manera tal que la tercera y última legislatura que tenía pendiente, que vence el día 21 de julio, se dividió en dos. Estas dos legislaturas permitirían que se pudiera recurrir nuevamente a un proceso de reforma constitucional para corregir el artículo 132 de la Constitución relacionado con la cuestión de confianza. En efecto, se modificó el reglamento y luego se intentó aprobar el proyecto de reforma constitucional. Sin embargo, luego de haber sido consultado en la tercera de las 4 legislaturas,
El número de votos alcanzado fue de 81. Se habría necesitado 87 votos en una primera legislatura y más de 87 votos en una segunda legislatura para que la reforma constitucional quedara aprobada. Entonces, habida cuenta que no se alcanzó la mayoría extraordinaria que califica la Constitución para poder hacer la reforma constitucional, la consecuencia es que en los actuales momentos ese proyecto de reforma constitucional está pendiente de que el Congreso tome una decisión. ¿Qué va a hacer? Se lo va a remitir al presidente de la República para que convoque a referéndum sobre la base de la aprobación realizada, o se mantendrá en el limbo esperando a que el próximo Congreso lo actualice y decida cómo tramitar esa misma iniciativa. Mientras que se producía el intento de la reforma constitucional, se ideó otro mecanismo que fue la presentación de un proyecto de ley interpretativa del artículo 132, el mismo que fue dictaminado por la Comisión de Constitución y que ha quedado consultado el día de ayer, me parece, en el Congreso, y no ha alcanzado el número de votos necesario para quedar aprobado, porque el número de votos en contra fue de 80 contra, me parece que 20 o 30 que votaron a favor. En consecuencia, la cuestión de confianza ha quedado en igual situación que la que lo recibió este Congreso el día 17 de marzo y que quedó pendiente desde el día 30 de septiembre del año 2019. Esa es la situación actual y es uno efectivamente de los temas a los que tendrá que abocarse el próximo Congreso, junto con otros, como por ejemplo el tema de la irreelegibilidad de los congresistas, que ha sido aprobado mediante una reforma constitucional, incluido con el referéndum ratificatorio por el pueblo, y el otro tema también es el de la bicameralidad, que es otro de las grandes cuestiones que deberá revisar el próximo Congreso. Con eso creo que podría haberte dado un panorama, Néstor, sobre la situación crítica que mencionas en relación con el tema de la cuestión de confianza. Correcto, y de manera que hay que esperar al próximo Congreso que asume funciones el 28 de julio para ver estos dos temas que son claves, creo, en el desarrollo congresal. ¿Cómo ves? ¿Cuál es la apreciación con la experiencia de haber sido oficial mayor y haber pasado por las comisiones y por las áreas del Congreso más importantes? ¿Cómo ves la composición social, la composición política partidaria del actual Congreso, que va a tener que lidiar con varias situaciones? ¿Cómo buscar los consensos para lograr las leyes que se están requiriendo con urgencia, y en ese escenario algunas modificaciones constitucionales? ¿O eres partidario también, César, de una nueva constitución como está planteando Perú Libre? Bueno, la materia que tú me propones no es nada sencilla de elaborar, pero podemos intentar hacerlo diciéndote lo siguiente. Para empezar, cualquier tipo de acción que realice el Congreso no puede pasar por alto una cuestión estructural. Debe partir del reconocimiento que este Congreso, la totalidad de los 130 congresistas, son representantes fundamentalmente de solo el 48% de la población de electores hábiles. Nosotros somos poco más de 25 millones de electores, 25 millones 287 mil y picos. Sin embargo, solamente 10 millones de los 25 millones ha conseguido tener un representante en el Congreso. El 52% de la población no tiene representante en el Congreso. Dentro de ese 52% se encuentra aproximadamente el 30% que no concurrió a votar, se encuentra más o menos el 19% de los electores hábiles que votaron o viciado o nulo. Y además se encuentra un 9% de los electores que concurrieron a votar y que no votaron ni viciado ni nulo porque tenían una opción concreta, pero este 9% no alcanzó representación porque el partido por el que votaron
no pasó la valla electoral. Entonces, lo que tenemos delante de nosotros es un Congreso en el que cada congresista debe representar a aproximadamente poco menos de 200.000 electores, independientemente de que hayan ellos votado o no por los congresistas que están actualmente en el Congreso. Cada uno de los congresistas representa más o menos a 200.000 electores. Eso significa que el voto de cada congresista pesa electoralmente aproximadamente 200.000 personas. Eso es lo que no pueden dejar de tener presente a la hora de ejercitar el derecho a voto en el Congreso. Entonces, esa es la base central. Más allá de esta base, ¿qué otro factor o qué otro hecho tenemos delante de nosotros? Podemos, haciendo un esfuerzo o un ejercicio, podemos hacer una clasificación de los parlamentarios en el Congreso, no solo a partir de los 10 partidos que han llegado, sino a partir de las grandes tendencias en las que ellos se pueden ubicar, y podríamos, sacrificando conceptualmente muchos aspectos, podríamos clasificar los 10 partidos en 3 grandes bloques: el partido de izquierda, el partido de derecha y el partido de centro. En esos 3 grandes bloques podemos encontrar básicamente a nivel ideológico algún tipo de concordancias. Podríamos decir, por ejemplo, que la derecha tiene aproximadamente 44 votos, la izquierda tiene 42 y el centro tiene otros 44 votos. Esas son las cartas con las que se deben tomar decisiones en los distintos procesos críticos en el Congreso. Entre los procesos críticos, por ejemplo, podemos considerar las mociones de interpelación, las mociones de censura, los intentos de vacancia que se puedan presentar, las comisiones investigadoras, en el plano del control político. Y en el plano de los procesos legislativos importantes que deban manejarse con estas 3 grandes tendencias presentes en el Congreso, serán aspectos como la aprobación de leyes orgánicas, la aprobación del presupuesto, la aprobación de reformas constitucionales y la aprobación de las insistencias respecto de las observaciones que presente el presidente de la República. Estos son los principales procesos críticos. Son procesos críticos porque tienen mayorías calificadas para aprobarse. Antes de todo esto, obviamente, existen algunos pasos previos, como será la definición de la mesa directiva, cómo se van a ubicar los diferentes grupos en la mesa directiva, cómo se van a distribuir las presidencias de comisiones, cómo van a proceder con la investidura del gabinete aproximadamente el fines del mes de agosto, cómo van a aprobar el presupuesto el mes de noviembre de este mismo año. Y en cuanto a tu pregunta sobre la opción de la Asamblea Constituyente que ha sido propuesta, si bien es cierto, el artículo 206 de la Constitución no reconoce la posibilidad de que se recurra a una Asamblea Constituyente para una reforma constitucional, sí hay mecanismos constitucionales que permitirían utilizar la variable de la Asamblea Constituyente. Y este mecanismo supondría el utilizar el proceso de reforma constitucional para tramitar excepcionalmente una consulta respecto a una Asamblea Constituyente. Entonces, lo que tendrían que hacer, en este caso, desde el punto de vista técnico, más allá de mi adhesión o no a las propuestas políticas que generen esta alternativa de organización política en el Perú, técnicamente cabe que se presente un proyecto de reforma constitucional o simplemente un proyecto de consulta para que mediante referéndum el pueblo decida si prefiere o no una asamblea constituyente. Tú presentas el proyecto y señalas en el texto del mismo proyecto que para aprobarlo debe pasarse por el procedimiento ordinario de reforma de la Constitución. ¿Cuál es el procedimiento ordinario? Que en primera vuelta
tú consigas 66 votos. Como consecuencia de haberse logrado los 66 votos, tú debes remitir para referéndum ese texto. Y en ese texto tú dirás que la Asamblea Constituyente durará tanto tiempo, estará integrada por tantos miembros y que empezará a regir a partir de tal fecha o de tal otra, y este funcionamiento se dará en paralelo o no al actual Congreso. Entonces, si bien no se trataría de una reforma constitucional del artículo 206 propiamente dicho, sí estaría utilizándose el procedimiento regular de reforma de la Constitución Claro. para autorizar un acto constitucional. O sea, no es una reforma, pero se utiliza el proceso de reforma para autorizar un acto constitucional que tiene naturaleza constituyente. Esa sería mi respuesta, Ernesto. Correcto, y gracias por la docencia parlamentaria. Consulta, entonces lo que tendría que hacerse es un proyecto de consulta. Y con respecto, yo sé que la pregunta es complicada en cuanto al tiempo, pero pediría ver si puede haber un proceso de concisión en el tema del Tribunal Constitucional que se está viendo y que ha motivado algunas movilizaciones de organizaciones democráticas el día de ayer. Con respecto al Tribunal Constitucional, César, ¿cuál sería la recomendación, no del ex oficial mayor del Congreso, sino del asesor? ¿Debería dejarse para el próximo Congreso que se defina el tema del Tribunal Constitucional? ¿Por qué la urgencia de que este Congreso, que ya está terminando sus funciones, decida la composición del Tribunal Constitucional? Mira, Néstor, lamentablemente me pides concisión y me haces preguntas que no son fáciles de atender. Mira, recordarás tú, en tu experiencia, que la opinión pública nunca ha sido unánime la que se elige a los magistrados del Tribunal Constitucional. Primer problema. Segundo problema, por más que hubiera una opinión pública favorable, el otro aspecto importante es cómo consigues los 87 votos de manera que salgan elegidos los magistrados. Esa es una de las razones por la que siempre resulta apremiante reemplazarlos, porque ahora tienes de los 7 magistrados, hay 6 cuyo mandato ya venció largamente hace 2 años. Entonces, es una tarea que debió realizar el Congreso anterior. Lamentablemente, con la disolución del Congreso, el expresidente Vizcarra truncó ese proceso porque no estaba de acuerdo en la nómina de los candidatos invitados y propuso un proyecto para reformar la ley orgánica del Tribunal Constitucional con el fin de que se eliminara la opción procesal de la invitación y se recurriera únicamente a la opción de la postulación de los candidatos al cargo de magistrado del Tribunal Constitucional. Como resultado de lo cual, la consecuencia fue que se ha aprobado ahora que los magistrados que se propongan como candidatos tengan que convencer a los congresistas en algún momento. Este proceso se viene llevando a cabo desde la época del señor Salaverry, cuando el expresidente del tribunal, el señor Ernesto Blume Fortini, notificó el año 2017 que se había vencido el plazo. Entonces, ya estamos corriendo contra el tiempo. Eso desde el punto de vista de la naturaleza del problema que tenemos delante. Ahora, la pregunta adicional que tú me haces es sobre la conveniencia de que esta elección se produzca ahora, cuando este Congreso está terminando sus funciones. Ahí hay 2 alternativas. La pregunta es, ¿quiere decir que cuando los congresos están por terminar su mandato, el mandato es menos válido que cuando empezaron? ¿O siguen siendo congresistas con la misma validez de mandato hasta que el mandato concluye? La respuesta es, ellos pueden ejercer plenamente sus funciones hasta el último de los días de la legislatura que ellos tienen a su cargo. Entonces, no pueden dejar de hacerlo, es su obligación, es una obligación de carácter funcional. Más allá de que naturalmente deba uno preguntarse sobre la conveniencia
de que sea este Congreso o que sea el próximo, considerando que este Congreso está complementando de manera irregular las tareas y el mandato que se truncó con el anterior Congreso. Entonces, yo te diría lo mismo que ha ocurrido respecto de esta reforma del reglamento para crear la cuarta legislatura. ¿Por qué efectivamente no cumplieron con esta tarea cuando podrían haberlo hecho con mayor tranquilidad y sin tanta precipitación? Ese es el problema, que lo están haciendo aparentemente con cierto nivel de precipitación y empujados por el tiempo. Lo óptimo habría sido que el proceso se ventilara de manera más serena, sin los empujones que están ocurriendo. Ahora se sacan argumentos como que ninguno de los candidatos es un jurista notable. Yo tengo conocimiento de que por lo menos yo conozco a uno, el doctor Carlos Hackanson, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura. No tengo el honor de conocer a otros tantos candidatos que tengan los mismos pergaminos que tiene el doctor Carlos Hackanson. Lamentaría muchísimo que por razones de inconveniencia se desacreditara su postulación. Él ha tenido buena fe al postular, como todos los otros. Es más, yo también postulé, pero a mí me excluyeron porque no presenté los documentos legalizados digitalmente, que era lo que yo había recibido de las universidades en las cuales yo soy docente, como son la Universidad Católica y la Universidad San Martín de Porres. Entonces, me perdonas que me extienda, pero lamentablemente la pregunta daba para hacer una explicación que no podía perdonarse. Sí, lo sabemos, César, de manera que hay tareas y decisiones en todo caso de los parlamentarios actuales. Muchas gracias, César. Quisiera que invites a nuestros televidentes, tanto en YouTube o en Facebook, el canal de televisión que entendemos es César Delgado Guembes, pero la invitación realízala tú, César, por favor. Bueno, sí, con el mayor gusto. Como todos conocen, cuando uno tiene un canal en YouTube, lo que uno espera es que ingresen al canal y que a la hora de apreciar el trabajo que se presenta, que le den me gusta y que aprieten la campanita y que pongan el pulgar en alto. Mi página web es C Delgado Guembes, https C Delgado Guembes, ¿no? Tienen ustedes en el cursor debajo cuál es mi página en Facebook, mi canal en YouTube y mi página web. Tengo 3 espacios en los que tengo colgada toda la información disponible a nivel gratuito para colaborar con quienes se interesen en temas de teoría constitucional o de derecho parlamentario. Y el plus es que además tengo publicadas la lectura de 2 de mis poemarios, que ese es la yapa del caso. Qué bueno, qué bien. ¿Y por qué arrugas parlamentarias y pliegues subterráneos, César? Arrugas parlamentarias y pliegues subterráneos. Mira, arrugas es por una razón muy sencilla. Cuando tú tienes una arruga, lo primero que tienes que hacer es levantar para ver qué hay debajo. Y cuando tú ves debajo, ya entraste a un pliegue que generalmente prefiere no revelarse. Entonces, esos pliegues subterráneos son los que estoy levantando debajo de las arrugas para explicar qué cosa es lo que hay detrás. Una figura poética indudable de la otra faceta que la vamos a conversar en su momento, César, del tema de la poesía, que también sabemos que eres un excelente poeta. Muchas gracias, César, por esta oportunidad. Vamos a tener otras para seguir conversando.